38 minutos pasaron de las 21, estamos en vivo, la térmica 18 grados 4, estamos con Hernán Nogués, que es de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Vicente López. Hernán, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Y acompañados también Andrés Insaurralde y Guillermo Russo, pero sí, no, Russo e Insaurralde. Ahí está. Russo soy yo, Insaurralde. Bueno, muchas gracias por venir. Gracias. ¿Qué significa esto Más allá del olvido? El libro de 2 tomos que ustedes hicieron con muchísimas entrevistas. Esto tiene un antecedente cuando yo entré al Museo del Cine y comencé a ver que había pasado mucho tiempo y había que rastrear el pasado y encontrar elementos para el museo. Y entonces nació estas entrevistas que abarcan todo: actores, directores, escenógrafos, vestuaristas, guionistas, copistas. Y de ahí salió estos 2 libracos pesados, digo pesado porque pesan, para trasladarlos, que es Más allá del olvido. Muy bien, estamos hablando de la historia del cine, ¿desde qué época? Y desde que más o menos alrededor del 20 al 50. Bien, ahí estábamos nosotros fuera de aire, porque entre las cosas que estuve leyendo por ahí hablan mucho de la época de oro del cine, que es un debate. Yo les preguntaba, y hasta ustedes mismos no se ponían mucho de acuerdo cuál era la época de oro del cine argentino. ¿Cuándo se podría señalar? ¿Qué años? ¿Qué décadas? Bueno, yo sigo a Dinúbila, que fue mi maestro, y él la sitúa entre 1937 y 1943, más o menos. Para que la gente sepa, ¿qué pasó? Claro. ¿Qué pasó? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué actores? ¿De qué manera de filmar, etcétera? Después del despegue del 33, cuando nace la industria prácticamente, y ahora van a hablar de una película, Los Tres Berretines, que es de ese momento justamente, el cine va progresando. Este cine argentino tuvo mucha suerte al comienzo, porque el público le dijo sí de entrada. No le preguntó demasiado. Tal vez porque supo reflejarlo al público en ese momento. Pero fue un cine sencillo, un cine que no tuvo ganas de contar cosas muy elevadas. No, lo que hizo... Por lo menos al principio. Al principio. Fue mostrar Buenos Aires, mostrar al porteño, porque se habla mucho de cine argentino, pero en un comienzo fue un cine porteño, un cine que nació muy ligado al tango y que repercutió mucho en todo nuestro país y luego en los otros países de habla castellana. Y claro, fue creciendo y hacia 1937 se empezó a presentar cosas más adultas. Los directores comenzaron a aprender a fuerza de trabajar, porque acá no había escuelas de cine. Todo esto ustedes lo saben porque estuvieron hablando con ellos. En persona. A ver, ¿cuántas fueron las entrevistas que los 2 libros que tenemos acá, los 2 tomos, son iguales, son 67 entrevistas, María, en donde ellos tienen con pelos y señales todo lo que pasó en la época dorada. Y es lo que nos están compartiendo en este momento. Ahora, lo que a mí me parece también raro es la manera que tienen de venta de este libro, porque no se vende. ¿Me cuentan eso? A nosotros también. ¿Cómo es esto que no se vende? Esa es la primera pregunta de todo el mundo. ¿Cuánto cuesta el libro? Claro, Nada. Porque realmente yo me quiero enterar imagínate, es un gran labor que vienen realizando de tantas entrevistas al mismo tiempo de un trabajo que se sigue haciendo hoy en día, pero seguramente así, diferente. Te aclaro una cosa, yo digo que es un libro que no se vende, no se regala ni se da, pero se rifa. ¿Cómo es esto? ¿Cómo hacemos? Es muy difícil tenerlo. Hemos regalado muchos, sobre todo a instituciones. Instituciones dedicadas al cine, escuelas de cine, todo eso se regaló. Porque cuando lo avanzamos a editar nos damos cuenta que había un gran problema de derechos de autor. Y a mí no me gustaba mucho la idea de que el libro, siendo de costo muy caro, se vendiera muy caro y que quedara en las librerías, nadie lo compre. Entonces preferíamos darlo a de los fanáticos, que tenga interés y de esa manera no teníamos tampoco problemas de ¿Por qué Vicente López? Ahora vamos a relacionarlo con lo que nosotros estamos acá muchas veces hablando del Lumiton, obviamente este lugar maravilloso que hay en Munro. Correcto. ¿Por qué está relacionado todo, obviamente más allá del cine, ¿no? Y de la historia? Y porque los estudios Lumiton para mí crearon un proceso de producción industrial del cine. Un poquito más arriba, por favor. Los estudios Lumiton crearon un proceso de producción industrial del cine argentino, con la discusión de cuál fue la primera película sonora, Los Tres Berretines, presentando a Luis Andrini, que después fue un actor... La figura protagónica de esa época y por toda su vida, durante toda su vida. Correcto, y Munro y los estudios Lumiton fueron la sede de todo este proceso de producción que terminó en los años 50 con el ocaso para mí un poco del cine también masivo argentino y surgió ahí el cine mexicano luego de eso. Claro, tomó nuestro lugar, porque en realidad el cine lo que... Ustedes de Munro, disculpe, yo no les pregunté dónde eran ustedes, ¿son de zona norte o vinieron? Yo soy de Corrientes. Ah, de Correntino. Yo soy de Urquiza, pero estoy trabajando en Ballester. En Villa Ballester, o sea, en zona norte de San Martín. Yo soy de zona norte, sí.
Sí, me estabas comentando este tema de Lumiton y de Munro. Correcto, entonces los estudios Lumiton tomaron esa posta y crearon todo un proceso de producción muy grande. Y a lo que estamos haciendo este jueves 9, en los estudios, en el Museo Lumiton actualmente, es presentar el libro Más allá del olvido, que ahí vamos a sortear algunos ejemplares. Bien. Para que lo quieran. Eso yo hablaba de la rifa. Claro, ahí lo puedo relacionar. Sí, sí. Presentamos un ciclo de cine de uno de los directores más emblemáticos, Manuel Romero, que dirigió más de 50 películas, y la muestra fotográfica Sueños de celuloide, que retrata algunos pasajes de esas películas y se va a exhibir en el Museo Lumiton y en el Centro Cultural Munro en forma paralela. Siempre con acceso gratuito, ¿no? Entrada Siempre gratuita, gratuito. como siempre en el Lumiton. Al cine argentino, Marian. Un lugar divino para hablar, obviamente, para ver el museo. Y a ver, para cerrar, ¿cómo está el cine hoy? Una pregunta amplia, difícil. Siempre vamos a decir que está en crisis. Siempre que está en crisis, siempre está en crisis. Pero en realidad sobrevive y sobrevive muy bien. Sí, se sobrevive bien. Bueno, últimamente se están estrenando muchas películas argentinas, que eso habla bien. Más allá después, obviamente, el tema político. Hay una gran cantidad de jóvenes que tienen ganas de expresarse y filmar. Y hay mucho resurgimiento de grandes películas también. Esto ya era un cine industrial, no estamos hablando de un cine industrial en este momento. Pero de todas maneras no diríamos que es una crisis Para total. la gente que sepa, ¿cuándo fue la primera película sonora en la Argentina que se estrenó? Y ahí hay un tango. Depende de en qué sistema. Claro, porque si es en primero discos. eran con discos sincronizados y entonces nos tendríamos que remitir en largometraje a Muñequitas porteñas del productor Wilson. Pero como bien decía él, en realidad en el 33 nace la industria cinematográfica, lo que es decir una producción en serie, en cadena. ¿Qué año estamos hablando más o menos? 33. Del 33. O sea que nosotros logramos llegar después, sin todos los titubeos que hizo Hollywood para llegar al cine con el sonido impreso en la película. Yo me acuerdo de haber visto a Chaplin. ¿Cuándo fue cuando se convirtió entre cine que no era sonoro y el primero que empezó a hablar, que fue la primera de Dictador? Me parece que empezó a hablar con esa película, habló, ¿no? sí, en En el Dictador. Tío Moderno habló muy poco. Chaplin fue uno de los que más se opuso a que se incorporara el sonido al cine. Él no lo concebía con voces. Decía que era como que iba a fulminar la industria, es lo que marcaba. El problema era su personaje de Charlotte, cómo hablaba. Ahí está. Pensaba que la identidad del cine era esa, estar en silencio. Y René Clair en Francia pensaba lo mismo. Y muchos actores también, incluso acá en la Argentina. Nosotros tuvimos la suerte de entrevistar a una gran figura de la época muda, que no está en este libro, pero seguramente va a estar en uno próximo. Y ella nos contaba, Amelia Mirel, que le llevaban el teatro del silencio. Y cuando hablaron de ponerle voces, se escandalizaron. Se escandalizaron, no querían escucharse su tono de voz. Claro, algunos muy interesante entonces. Marian, también para que la gente que está del otro lado de Vicente López o de toda la zona norte sepa dónde tiene que ir, como lo mencionó recién Hernán, lo pueden hacer este jueves 9 a las 19 horas. En el Lumiton van a poder empezar a ver Sueños de celuloide, que es lo que estuvo comentando, y también en simultáneo en el Cine York estas 8 proyecciones. Así que a disfrutar a partir del miércoles. Este miércoles y jueves, entonces, entrada gratuita, el Lumiton en Munro, el Cine York en Olivos. Muchas gracias, Hernán, por estar con nosotros. Igual a ustedes, felicitaciones por el libro. Nos vamos a el último corte, M20, 47 minutos, pasamos de las 21, ¿ya venimos? Venimos con música entonces.